Bien, comenzamos con este ejercicio sobre estadísticos de posición. Bien, el enunciado dice: a partir de la siguiente distribución de frecuencias, como vemos aquí, una distribución de frecuencias por intervalo, bien, de la variable x, y en la siguiente columna, pues tenemos lo que son las frecuencias absolutas. Bien, en la primera pregunta lo que nos piden es calcular la puntuación que le corresponde al decil 3 y 7. Bien, entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer, si nos fijamos en los intervalos, vemos que estos no están solapados, es decir, que no se han obtenido los límites exactos. Entonces, antes de poder calcular esto, lo que nos piden en estos dos apartados, vamos a obtener primero, aquí con una columna adicional, pues lo que son los límites exactos y la frecuencia absoluta acumulada. Como podemos observar, la distancia que hay entre cada intervalo, bien, es de una unidad y todos los intervalos pues tienen la misma amplitud. Entonces, como la distancia entre intervalos es de una unidad, pues la mitad de esa unidad es lo que hay que restar a los límites inferiores para obtener los límites inferiores exactos, y ese medio punto se lo tenemos que sumar a los límites superiores para obtener los límites superiores exactos. Bien, con lo cual vamos a hacer esas dos columnas que hemos dicho. Bien, ahí tenemos esas dos columnas y bueno, como hemos dicho, vamos a los límites inferiores a restar medio punto, con lo cual 1 menos 0,5 nos queda 0,5, 4 menos 0,5 nos queda 3,5, 7 menos 0,5 nos queda 6,5 y por último 9,5. Bien, el límite superior pues sería sumar medio punto a estos límites superiores. 3 más medio punto sería 3,5. En el siguiente tendríamos 6,5. En el siguiente 9,5. Bien, y por último 12,5. Bien, como vemos, pues ya tenemos los intervalos solapados. Bueno, la frecuencia absoluta acumulada es ir amontonando las frecuencias absolutas correspondientes a cada intervalo. En el primer intervalo tenemos una absoluta de 9. En el siguiente, si le sumamos 17, pues tenemos 26. En el siguiente, si sumamos 23, tenemos 49. Y por último, si sumamos 11 a 49, pues tenemos los 60 sujetos que tiene la muestra. Recordar que la última frecuencia absoluta acumulada pues coincide con el tamaño de la muestra o el número de sujetos, que son n. Bien, bueno, pues vamos con el primer apartado, donde nos piden obtener el decil 3 y el decil 7. Ahí tenemos la ecuación que debemos utilizar para el cálculo de los deciles. Y bueno, aquí pues lo primero que tenemos que hacer es averiguar el valor de esta proporción que tenemos aquí en el numerador de la fracción principal, ¿no? Bien, tenemos que calcular lo que es C por N dividido entre 10. Bien, entonces si hacemos este cálculo, tenemos que esto es C, es en este caso el decil que quiero calcular. En este caso sería el decil 3, por tanto el valor de C es de 3 por N, que son 60 sujetos lo que hay en la muestra, dividido por 10. Bien, si hacemos esta operación, tenemos que el resultado es de 18. Bien, bueno, pues ahora con este valor tenemos que ver en qué intervalo cae pues la posición 18 de los 60 sujetos que tenemos aquí en la frecuencia acumulada para detectar lo que es el intervalo crítico. Como vemos, el valor 18 estaría dentro del segundo intervalo, por lo tanto el intervalo crítico sería en este caso este de aquí, el segundo. Bien, eso es necesario para poder ir completando la ecuación que tenemos. Bien, por tanto, tenemos que el límite inferior
de ese intervalo, el límite inferior exacto, como vemos del segundo intervalo, es 3,5. Tenemos que esto es 3,5 más un cociente, vemos aquí el cociente principal, en el numerador ponemos el valor de 18, menos n sub i menos 1, que sería la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior al crítico. El intervalo anterior al crítico es el primero y la frecuencia acumulada es de 9. Bien, dividido por la frecuencia absoluta del intervalo crítico, que como vemos aquí, la frecuencia absoluta del segundo intervalo es de 17, multiplicado por la amplitud del intervalo. Como vemos aquí, la amplitud sería la diferencia entre 6,5 y 3,5. Por tanto, tenemos una amplitud de 3 unidades, que es la misma para todos los intervalos. Bueno, si hacemos este cálculo, tenemos que el resultado aproximado es de 5,088. Bien, por tanto, el valor del decil 3 sería de 5,088. Bien, este es el decil 3. Bien, vamos a obtener ahora el valor del decil 7. Ahí tenemos de nuevo la ecuación y bueno, pues lo que tenemos que hacer es el mismo cálculo que hicimos antes. Previamente tenemos que saber lo que vale C por N dividido entre 10. Bien, en este caso el decil que queremos calcular es el número 7, por lo tanto C vale 7 por N, que vale 60, pues dividido entre 10. Bien, por tanto el resultado de esta operación es de 42. Bien, esta es la posición del valor que le corresponde al decil 7. Por tanto, si buscamos la frecuencia absoluta acumulada, vemos que el valor 47 o la posición 47 estaría dentro del tercer intervalo. Por tanto, ahora el intervalo crítico sería este de aquí, el tercero. Bien, si sustituimos, tenemos aquí que el límite inferior del tercer intervalo es de 6,5. Bien, bueno, pues si vamos sustituyendo, tenemos que esto es 6,5 más un cociente. Bien, tenemos el valor de la operación de C por N multiplicado por 10, que era 42, menos la frecuencia absoluta acumulada en el valor anterior al crítico. Como vemos, la frecuencia absoluta acumulada en el tercer intervalo es de 49, en el anterior pues tenemos un valor de 26. Menos 26 partido por la frecuencia absoluta del tercer intervalo, que vemos que es de 23. Dividido por 23, multiplicado por la amplitud, que habíamos dicho que era 3 para todos los intervalos. Bien, si hacemos esta operación, tenemos que el resultado aproximado es de 8,587. Bien, ese sería el decil 7. Bien, recordemos que los deciles son unos estadísticos de posición que dividen la distribución en 10 partes iguales. Bien, bueno, vamos ahora a obtener la puntuación que le corresponde al quintil 4, que es lo que nos piden en el segundo apartado. Bien, entonces aquí vamos a poner que vamos a comenzar con el segundo apartado y vamos a calcular, como hemos dicho, el quintil 4. Bien, ahí tenemos la ecuación para obtener los quintiles. Y bueno, aquí recordar que los quintiles en este caso son aquellos valores que dividen la distribución en 5 partes iguales. Por lo tanto, tenemos 4 quintiles. Bien, al igual que antes con los deciles, lo primero que tenemos que calcular para poder calcular este quintil sería el valor de esta fracción. Bien, C por N dividido entre 5, ¿vale? Porque dividimos la distribución en 5 partes iguales. Bien, por tanto, esto será
el quintil que yo quiero calcular, que será el quintil C, que en este caso es el 4, multiplicado por n, que habíamos dicho que eran 60 sujetos, dividido por 5. Bueno, esta operación nos da un valor de 48. Por tanto, el intervalo crítico será en el que se encuentre la posición 48. Si subimos arriba la frecuencia absoluta acumulada, vemos que el valor de 48 entraría dentro del tercer intervalo. Bien, que aquí lo habíamos señalado con una flecha roja. El límite inferior, como vemos, es de 6,5. Bien, entonces si sustituimos aquí, tenemos que el cuarto quintil tendrá el límite inferior, será de 6,5 más un cociente. En el numerador vamos a poner el valor de la operación que hicimos antes, que es 48, menos n sub i menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior. El anterior es el segundo intervalo, la frecuencia acumulada es de 26. Y la frecuencia absoluta del tercer intervalo vemos que es de 23. Por lo tanto es menos 26 dividido entre 23, multiplicado por la amplitud de 3 que tienen todos los intervalos. Si hacemos este cálculo, tenemos que el resultado aproximado es de 9,37. Bien, ese sería el valor del cuarto quintil. Y bien, y bueno, aquí si resumimos un poquito, vemos que el quintil 4 pues deja por debajo de sí aproximadamente al 80% de la distribución. Bien, coincide con el percentil 80. El decil 7 deja aproximadamente por debajo de sí al 70% de la distribución, coincidiría con el percentil 70. Y el tercer decil deja por debajo de sí aproximadamente al 30% de la distribución. Por tanto, coincidiría con el percentil 30. Bien, pues con esto hemos terminado el segundo apartado, que nos pedían calcular el cuarto quintil, y por tanto pues damos por concluido este vídeo.